Bueno, ustedes están viendo sobre mi mesa, hay algunos animales, ¿no? Alguien dijo por ahí que posiblemente voy a hablar del arca de Noé. ¿Eh? Es un acercamiento al tema, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos marrano, ¿no? Un puerco. O en Ecuador le llaman cochino, chancho, cuchi. ¿Ya? Según el país, ¿no? Aquí en Estados Unidos, ¿cómo lo llaman? En Estados Unidos, porky, ¿ok? Porky, ¿sí? O no, otro nombre, ¿cuál es el nombre? Tenemos un dot, un pato, ¿verdad? Tenemos un pato, ¿sí? Usted como lo dice se escucha como punto. Oh, ¿y este qué sería? Un perro, ¿no? Perro. Ok, listo. Entonces, más o menos el tema vamos a tratar de animales, pero no lo vamos a hacer desde el punto de vista del arca de Noé, que si bien es cierto en el arca de Noé podemos notar que la Biblia habla de animales que Noé pone en el arca y otros animales que pues no son puestos en el arca, ¿no? Pero van de dos en dos. Hoy vamos a hablar más bien de una visión que ve Pedro, es en el Nuevo Testamento. Está en Hechos el capítulo 10. Antes presentar algún acercamiento a la visión, acá están los niños, han vuelto a dibujar, ¿no? La visión de Pedro, y podemos ver, aquí hay sería esto, Un perro, dos. un dog, sí, perro, cat, gato, ¿no? Y aquí tenemos una culebra, ¿sí? Sí, sí, ahí está. Por supuesto, estos alimentos que los niños han dibujado, el judío no los podía comer. Estaba prohibido, esto no era parte de la dieta. ¿Ah? Acá tenemos también otro dibujo similar, ¿sí? ¿Ok? La cebra, el dot y la serpiente, ¿no? ¿Ok? Vemos, estas cosas que han dibujado los niños no formaban parte de la dieta de los judíos. Y en los animales que he traído también lo mismo, ¿no? Son animales que acá lo comemos comúnmente, ¿no? Es normal comer, pero los judíos les estaba prohibido comer el chancho, el dot, también estaba prohibido. Además, lo que nuestro hermano Joaquín suele comer de vez en cuando, ¿no? Me refiero al cuy. Ese tipo de animales estaba prohibido dentro de la dieta judía. De manera que si hubiésemos sido judíos, también nos estaría prohibido. Gracias a Dios, Joaquín, que no estás en esa época, ¿no? Porque era así, eso se llamaba el kosher. Ellos no podían comer, no se les estaba permitido. Dios a ellos les seleccionó una dieta, qué tenían que comer y qué no tenían que comer. Se les llamaba animales puros y animales impuros. Así que los judíos de nacimiento ya, ellos no comían, no tenía nada que ver con estos animales, no podía ser parte de su dieta, prácticamente era pecado, totalmente prohibido que ellos siquiera tocaran al cerdo, al chancho o algún otro animal, no podían convivir, así que estos animales estaban siempre aislados de la alimentación judía. Es por esa razón también que los judíos, por no contaminarse, difícilmente te aceptarían un plato. Porque con sospecha, pues, ¿no? Puede tener animal impuro ahí, ¿no? Alguna mezcla. Entonces se distanciaron de las demás naciones. ¿Viste? O sea, lo que creó era un pueblo escogido, seleccionado, y entonces que no se pudiesen contaminar con el resto de naciones. Así que los judíos fueron creciendo bajo esta costumbre, este tipo de dieta. De hecho que históricamente creo que no hay otro pueblo que yo pueda conocer, no sé si alguien de ustedes conoce, que tendría una dieta así tan selectiva. La mayoría de pueblos, estamos hablando de la época de Jesús o mucho antes, comían de todo. ¿Entiendes? O sea, todo lo que se mueva, ellos lo comían. Inclusive había hasta actos canibalistas, ¿no? De comer, ¿saben lo que es el caníbal, no? O sea, a un humano, sí, o sea, había pueblos, aún en el Ecuador, ¿no? Que comían seres humanos, ¿viste? O sea, es interesante
que en la historia solo tenemos un pueblo que tenía su comida estricta y bien seleccionada. Es un punto por el cual también, digamos, creo en la Biblia. Sí, porque hasta en eso ellos se diferenciaban de las demás naciones. Bueno, otros pueblos lo copiaron, pero el pueblo originario de Israel tenía su culto, su sistema de alimentación, de gobierno muy diferente a las demás naciones. Fíjate. Aún tenían esclavos, sí, como otras naciones, pero el esclavo era mejor tratado en Israel que en otras naciones. O sea, tenía cierto tipo de derechos, se trataba de ser justo con el esclavo, ¿vio? A diferencia que las otras explotaban a los esclavos, ¿no? Entonces, por eso el pueblo judío, porque Dios había dado esas leyes estrictas. Entonces ya cuando viene Jesús, va a suceder un evento. En la cruz, todavía no hemos llegado en el libro de Juan a ese tema, ¿no? En la cruz va a ocurrir algo interesante, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan, cuando muere Jesús, expira, dice, entregó el Espíritu, de pronto hubo un terremoto, viste que los cimientos, dice la Biblia, de la tierra, o sea, de ese lugar, no de todo el planeta, no, de ese lugar se movieron, y el sacerdote, porque era el día de la expiación, a las 3 de la tarde muere Jesús, estaba a punto de tirar el cuchillo sobre la oveja, viste, para hacer el sacrificio de expiación. Y sucede con ese terremoto, se le desvía, viste, el cuchillo, y el templo, ¿qué sucede? Se dividió. Se abrió la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Lo que estaba diciendo allí es que ese sistema llegó a su clímax, llegó a su cumplimiento, que ya no era necesario, ¿entiende? El templo, que ya no era el centro de atención el templo, que ahora el centro de atención pasaba del templo ¿a quién? A Jesucristo. Por eso Marcos explicó soslayadamente, amenamente lo hizo, yo creo, es que la cruz es el clímax, es nuestro centro de encuentro con Dios. Si tú quieres encontrar a Dios, lo vas a encontrar en la cruz. Dios habla a los hombres a través de la sangre que Jesús vertió en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué quiere decir eso también? Al templo, al partirse en dos, significaba que el camino al santuario estaba libre, porque en ese templo no podía entrar cualquier persona. ¿Quiénes entraban? ¿Alguien se acuerda quiénes entraban en ese templo? Exacto, el sacerdote, no podía entrar nadie más. Estaba inclusive con cortinas y todo separado, había fronteras. Pero cuando se abre, ahora el hombre encuentra por medio de la sangre de Jesús acceso directo al Padre. Fíjate que no necesitas de mediador, no necesitas de un pastor, no necesitas de un sacerdote para entrar a la presencia de Dios. Tú entras a la presencia de Dios con la sangre de Jesús. Amén. Ese es el camino nuevo que Él nos abrió. Que por ahí inventaron un sacerdote, que tú tienes que ir a él para que tú te confieses ante el sacerdote y él perdone. Es un invento. Tú puedes ir con la sangre de Jesucristo directamente a la presencia de Dios y Él perdona tus pecados. Amén. No necesitas de un sacerdote ni de un pastor. Eso que nos quede bastante claro. ¿Por qué existen los pastores? Simplemente para compartir la palabra, organizar el grupo, pero nosotros no tenemos algún mérito para que Dios te escuche a ti. Dios no te escucha a ti a través de mí. Dios te escucha a ti a través de Jesucristo. Cuando tú en tu casa oras y le dices, te lo pido en el Señor Jesucristo, Él te escucha. ¿Amén? Ok. Bueno, había un hombre que difícilmente iba a entender estas cosas. ¿Cómo se llamaba? Pedro, siempre obstinado, ¿vio? Ya hemos visto la semana pasada, antepasada sobre Pedro. Era un hombre que era en ocasiones cerrado, boca suelta, sí, porque hablaba sin pensar, metía la pata. Era sincero, sí, no es que no era malo, era sincero, pero muchas veces se equivocaba. Entonces, Dios sabe que Pedro tiene ese problema, tiene ese sesgo, digamos así, que él no va a ir a predicar a todo el mundo. Él quiere solamente quedarse con los judíos, ¿viste? Él quiere hablar solo a los judíos y entonces él no entiende todavía la visión de Dios. Que la cruz ya ha roto el muro de separación entre judíos y gentiles, y que ahora no es que por la alimentación, ahora es a través de Jesucristo como los seres humanos tienen acceso a Dios. Entonces Dios tiene que trabajar en el corazón de Pedro para que él entienda esto. Ahora sí, vamos a Hechos, el capítulo 10, bajo
largo introducción, ¿no? Sería una larga introducción. Dice 10, vamos ahí. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Cómo se llamaba el personaje? Cornelio. Nombre no judío, por si acaso. Cornelio, ahí están los detalles. ¿Cuál era su profesión? Ya, para aquellos ¿qué es un centurión? No, algo más que soldado. Era un oficial de la guardia romana, ¿sí? Tenía un importante cargo. O sea, no era un soldadito, ¿sí? Tenía un alto rango. Dice que era centurión. Se supone que si es centurión, a su cargo habían 100 soldados. Tremendo cargazo que se manejaba. Él era romano. ¿Qué quiere decir esto? Que no era judío. Era romano, no judío. Pero a pesar de tener esa distinción, esas etiquetas, ese cargo, dice el texto que ¿qué era él como persona con Dios? Exacto, era agradecido. Él simpatizaba con la religión judía. O sea, tú sabes que los romanos adoraban a millones de dioses, tenían dioses en cada esquina, en su casa miles de dioses también. O sea, imagínense que nos transportemos al pasado y visitemos una casa romana. Usted se asombraría de estatuas que tienen de diferentes dioses que se han encontrado hoy día bajo la tierra, ¿no? Y que hoy día nos ayudan a conocer un poco la fe cristiana, ¿no? Cómo la fe cristiana lidia en medio del imperio romano, que adoraba todo tipo de dioses. Pero amaba a Dios y aportaba económicamente ¿a quién? Al pueblo de Dios. O sea, los israelitas, aportaba económicamente. Pero él no conocía 100% la verdad. O sea, él no conocía el Evangelio, no conocía a Jesús. Simplemente amaba al pueblo de Israel y apoyaba. Entonces un ángel del cielo se le aparece y le dice: mira, Cornelio, tengo un mensaje para ti. Envía tus soldados a una ciudad llamada Jope, porque ahí posa ¿quién? Exacto, que tiene sobrenombre Pedro. Ya vimos la semana pasada o antepasada que ¿cuál era el nombre verdadero de Pedro? Simón. Ese es su nombre. El sobrenombre era ese nombre lo puso Jesús. Pedro es un nombre que le pone Jesús, que significa roca, pero su nombre verdadero era Simon, en inglés Simon, ¿no? Ese era su nombre verdadero. ¿Ok? Entonces se dice, el ángel no le predica, el ángel le dice solo: mira, anda y manda soldados a Jope. Pedro o Simón te va a decir qué es lo que tienes que hacer. O sea, hasta ahí es interesante que el ángel respeta. Los ángeles no han sido enviados para predicarnos el evangelio, ojo. Alguien dice que les apareció el ángel y que le dio un mensaje. No, never. Nunca los ángeles nos van a predicar el evangelio. Ellos pueden ayudarnos, cuidarnos de que Satanás nos haga daño, nos protegen, ¿me entiendes? Todo eso, pero los ángeles no te enseñan el evangelio. ¿Quién te enseña el evangelio? Un hombre a otro hombre, ¿estamos? Un hombre a otro hombre. Entonces anda, lleva a 2 soldados tuyos a Jope y ahí posa un hombre llamado Simón. Él te va a decir lo que tienes que hacer. Pero recuerden, ¿cuál es el problema de Pedro? ¿Qué les dije? Que era medio boca floja. Boca floja, sí. ¿Qué más? Sí, honesto. ¿Pero qué más? ¿Como judío podía relacionarse con un romano? No, recuerden. El dot. Romano comía dot, ¿no?
era en Dot. ¿No? Dot. Entonces, ellos no iban a una casa porque en toda casa que te brinda comida. Y en esos pueblos, no me dejarán mentir, Joaquín, los que hemos viajado a lugares fuera de la ciudad, sabemos que en esos pueblos tú marchas. O sea, por ejemplo, yo cuando me fui a la Amazonía del Ecuador, al fondo, donde no hay casas así de cemento, sino pueblos lejanos y donde hay solo serpientes, no hay ni siquiera hospital, nada de eso, gente casi semidesnuda que viven por ahí. Entonces yo recuerdo cuando llegué a una de esas poblaciones, se juntó más de 20 personas ahí al lado, ¿no? de esa comarca, y nos esperaban con sus bandejas. Y entonces cuando yo vi, ¿qué es eso? Ellos nos miraban así, y nos daban de un solo vaso un líquido. Y ellos esperaban, nos daban, ¿no? Que lo tomemos. Y ahí te daban. ¿Y la idea qué cosa era? Tomarlo. Y ellos esperaban eso, porque si nosotros no tomábamos, no entrábamos a esa aldea a predicarles el evangelio. Imposible. ¿Entiendes? Es así. Ahora yo entiendo un poco la cultura ecuatoriana, ¿no? Entonces había que tomar. Y nos dijeron, bueno, usted tiene que tomar. Y eso es caña, no tiene licor, nada, pero ya le voy a explicar cómo es eso, ¿no? Entonces, ¡pum!, me tomé mi cañita, ¿sí? Sí, ¿sí entiendes? Y yo no sabía hasta ahora qué pasaba y cómo se hacía. Yo sabía teóricamente cómo se hacía la caña. Y ya cuando estaba 2 días, yo no sé cómo veo un grupo de personas reunidos sobre una especie de madera y teniendo en su boca algo así, masticando. O sea, eso es lo que habíamos tomado. De la boca, que ellos lo mascan, hace la caña. Así, literal. Eso es lo que yo había tomado. Sí. Luego, escúchame bien, no hay que comer. O sea, tú no tienes arroz, fideos, chicken. Tú comes lo que esa gente vivía de la casa. Y un día estaban todos felices mientras yo le predicaba la palabra todo el día, porque ellos no trabajan. Esa gente no trabaja porque ellos viven solo de casa. Es decir, no plantan, no siembran, cosechan esas cosas, ¿no? Esto porque no ha llegado la civilización ahí. Entonces sucede que un día habían agarrado un animal grande. Yo cuando vi orejas, así como una rata, pero grande, enorme. Y felices. Como diciendo, ustedes tienen buena espalda. Dios está con ustedes. Y hace 3 meses que no cazaban ese animal. Y entonces lo habían despellejado todo y lo estaban haciendo asado. Felices. Y querían que nosotros comiéramos. Y no había que comer. Y no piensen que comí. No tenía costumbre. Pero gracias a Dios había pescado también. Peces. Entonces dije, yo quiero eso. Como ya había tomado la chicha, ya no me obligaban a tomar el resto. ¿Viste? Pero si yo hubiese sido Pedro, hubiese ingresado, no, me voy a contaminar. Yo no les llevo el evangelio a ellos. Primero se tienen que perfeccionar, primero tienen que dejar de comer, primero tienen que circuncidarse, porque los judíos no es que rechazaban a todo mundo. No sé si han oído esta palabra prosélito. Un prosélito era una persona no judía que decidía hacerse ¿qué? Judío. Entonces, si tú te decidías ser judío, tenías que hacerte la circuncisión. Una vez hecha la circuncisión, tú aceptabas el sábado como día de reposo, aceptabas el kosher y celebrar las fiestas. Entonces ya había una forma de relacionarse. ¿Entiendes? Al parecer en el libro de Hechos, esta gente no practicaba el kosher. Entonces Pedro no podía ir. Dios tiene que revelarle un mensaje especial. Vamos aquí. Ahora sí vamos al siguiente 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora. Vanessa, ¿cómo se llama ese lugar donde Pedro subió en inglés? ¿Cómo dijo? Rufo, ¿no? El techo, la azotea. Ahí era la costumbre judía orar, arriba en los tejados. Pedro se va a orar. Esa es la cultura, ¿no? Oraban ahí.
Una vez que él va a orar, dice el 10, tuvo gran hambre. ¿Sí? Natural, ¿no? Uno tiene hambre. Y descendía, dice, y vio el cielo, el 11, abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntos era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz a Pedro: levántate, Pedro, mata. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. Volvió la voz por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames. Esto se hizo por 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Dios tuvo que hacer algo que solo Dios hace, importante en la vida de Pedro. Le va a decir que ya el muro de separación entre judíos y gentiles se ha roto. Por eso que ve esta visión donde los animales que se le presenta a Pedro son los animales inmundos, que están en Levíticos 11. Si usted quiere más ampliación del tema, lea todo Levíticos 11 y usted va a ver cuáles son los animales inmundos que los judíos no podían comer. Sucede que a Pedro se le presenta lo que tiene estos animales que están aquí, ¿no? El dot, el porqui, ¿sí? Gordito todavía, ¿no? Entonces, come. Y dice que esto fue por 3 ocasiones. Naturalmente, Pedro responde: no. ¿Usted podría comer algo que no está acostumbrado a comer? Mi hermana Ofelia, por ejemplo, que está aquí, no creo que... o ya comió el cuy. No tiene costumbre, ¿verdad? No, naturalmente, no. Uno no tiene costumbre. Entonces Pedro está respondiendo porque no tiene la costumbre de comer. No, jamás he comido cosa inmunda. O sea, ¿qué dice cuando dice jamás? Señor, yo me he cuidado toda la vida. ¿Entiende? Yo he sido como la costumbre de mis padres. No he entrado a casa de un gentil y me he servido de sus ollas. Por eso no voy a la casa de los gentiles. No. Aunque soy pescador, mi trabajo, pero no me he contaminado con el resto de naciones. No he comido cosa inmunda. Jamás. Se había mantenido fiel a la dieta de Levíticos 11. Había solamente practicado la comida o la dieta del kosher. No más. Pero esta voz de Dios le dice: mata. Hasta ahí Pedro no entendía, dice. Él no sabía qué querrá decirme el Señor con esta visión. Hay algunos que ligeramente dicen: no, lo que está diciendo Dios a Pedro es que coma todo lo que quieras. Le voy a decir una cosa y que tengo que ser honesto con esto. Pedro, por ser judío, jamás llegó a comer esto. Porque los judíos tenían su regla y Pedro no comía. Pero esta visión no tenía que ver tanto con la dieta, sino con algo mucho más profundo. Y tiene que ver con la evangelización a personas que no son judías. ¿Entiendes? O sea, la explicación de esta visión, algunos interpretan de que ahora lo que Dios le está enseñando a Pedro, que coma... Es que el reino de los cielos no es comida ni bebida, dice la Biblia, ¿verdad? Así que está de más discutir que aquí Dios le está diciendo: Pedro, ahora sí, come lo que tú quieras. No lo iba a hacer porque era judío y los judíos por cultura, ¿no? Hasta ahora creo que es así. Ellos practican su dieta y Pedro, por ser judío, lo siguió practicando aún después de Cristo. ¿Está entendiendo? Sí. Esto va con algo más profundo y vamos a ver. Porque Pedro dice que estaba perplejo y viene el siguiente verso. 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Fíjate, ¿no? El Espíritu de 3 hombres te busca. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Mira el mensaje: no dudes. Porque Pedro no iba a ir. O sea, ¿qué me está diciendo? Yo no voy a ir. Y el mensaje: no dudes. Yo los he enviado, no dudes. Tienes que ir con ellos. Sigamos bien. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido?
Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír sus palabras. ¿Cuál era el propósito? ¿Se da cuenta? O sea, no tiene que ver con la dieta, sino que con algo mucho más, mucho más hermoso, mucho más preciso, tiene que ver con la palabra. O sea, hay hombres espirituales, hay hombres que quieren escuchar la palabra de Dios. Pero Pedro, por ser judío, no iría a ese lugar. Es un mensaje más profundo. Sigamos. Ellos dijeron a Cornelio, el centurión, varón justo. Vamos al siguiente verso, el 23. Entonces, habiéndoles entrado, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fueron con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¡Wow! La casa estaba llena. Mucha gente había ahí, ¿no? Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo, dice así el 25, y postrándose a sus pies, adoró. ¿Quién adoró? Cornelio, ¿viste? Porque era romano, pues. ¿Los romanos de quiénes adoraban? A cualquier cosa. En este caso, venga Pedro, San Pedro, lo voy a adorar. Lo está inclinándose porque no conoce muy bien la palabra, aunque es un hombre de buen corazón, de buenos sentimientos, ayuda económicamente, pero él no conoce muy bien la palabra. Sigamos. Dice así, 28, y les digo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse ¿a quién? A un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame ¿qué? Común o inmundo. Qué hermoso. O sea, Pedro entendió que la visión no tenía que ver con alimentación, con dieta, sino que ahora nuestra relación con otros hombres no tiene impedimento. ¿Entiendes? Porque a esos otros hombres que no son judíos, Dios los ha limpiado ¿con qué? Con la sangre de Jesús. Entonces Dios, a través de la visión, le había demostrado a Pedro que él podía acercarse y llevarles el mensaje. Que no había una ley, viste, que no, son tan pecadores, no me voy a acercar a ellos. ¿Entiendes? Sino que yo tengo el deber, la misión de llevarle el evangelio a esa persona y no tengo que tener prejuicios. No necesita hacerse prosélito para que entienda el evangelio. Ya les dije que es prosélito, ¿no? Circuncidarse, la dieta, sí, y guardar la fiesta. No necesita eso. Simplemente lo que necesita es escuchar el evangelio de Jesús. Y eso va a ir a hacer Pedro. Sigue hablando Pedro su testimonio, ¿no? 29. Por el cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída, y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, ya no el bocón para hablar estupideces, sino que ahora para hablar la verdad, dice así. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios, ¿qué dice? No hace acepción de personas. O sea, se rompieron las fronteras. O sea que yo no tengo que el otro porque come dot, ¿entiende? No es mi hermano. El otro comía dot, el otro comía puerco. Ya se han roto esas limitaciones que dio hasta un cierto tiempo señalado, y ahora yo le puedo enseñar el evangelio a esa otra persona sin necesidad de haber sido circuncidado. Ese es el mensaje que hay detrás. Recuerde, yo digo, Pedro siempre mantuvo su alimentación, pero ahora podía relacionarse, que la comida no es un impedimento para relacionarme con la otra persona. ¿Estamos? Ya, sigamos. 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cuando Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. ¿A quién mataron? Colgándole en un
madero. A este Dios levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificáramos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán el perdón de pecados por su nombre. ¿De qué está hablándoles Pedro? ¿Cuál es el mensaje de Pedro? ¿De qué les habló? ¿De la dieta? ¿Le habló de que se tienen que circuncidar? ¿Que tienen que obedecer Levíticos 11? ¿De qué les habló? ¿De Evangelio? ¿De Jesús? Ese es nuestro mensaje, hermanos. El mensaje que tenemos que predicar a todas las naciones. ¿Cuál es el mensaje? Jesús. Que es a través de Jesús que se tiene el perdón de pecados. Eso es sencillo, ¿sí? Sencillo. La gente no quiere creer en lo sencillo, pero lo sencillo es que toda persona que cree en Jesús recibe el perdón absoluto de sus pecados. Ese fue el mensaje que Pedro predicó en la casa de Cornelio. No habló de que no, esto no tienes que comer, esto sí tienes que comer. No habló de la dieta. ¿Habló de quién? De Jesucristo. Y finalizo con esto. 44. Esto es asombroso. Mira cómo finaliza esto. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras. ¿Qué palabras? El Evangelio, ¿verdad? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase ¿qué? El don del Espíritu. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandando a bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hermano, qué poderoso el mensaje. Ellos dicen que escuchaban el Evangelio, creían. ¿Y qué sucedía con ellos cuando escuchaban y creían? El Espíritu caía sobre ellos. Era necesario decirles que no coman dot. No. Ahora bastaba que el Evangelio de Jesús. Por lo tanto, la persona que cree en Jesús, ¿qué es? Salvo. ¿Y es tu hermano o no tu hermano? La persona que cree que Jesús es Salvador, el perfecto Salvador, que murió por nosotros y que a través de su vida tenemos la salvación y la vida eterna, es nuestro hermano. Nosotros no podemos rechazarlo, es nuestro hermano. Así siga guardando el sábado, por supuesto es nuestro hermano. Así él siga practicando la dieta de Levíticos 11, que es nuestro hermano. Por el otro lado, así coma cerdo, es nuestro hermano. Así coma cuy, es nuestro hermano. En el caso de Felia, mi esposo, ¿me entiendes? Entonces no debe ser motivo de ¿qué? De división, de separación, ¿entiendes? Porque Dios nos ha recibido a nosotros por la fe, ya no por la dieta, sino por la fe. Lo cual no quiere decir usted puede elegir la dieta, si usted quiere practicar la dieta de Levíticos 11, perfecto, pero no obliga al otro y lo condene porque no practica la dieta de Levíticos 11. ¿Entiende? O sea, debe haber ¿qué? Respeto, porque todos somos recibidos solamente por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Amén? Amén. Entonces, ese es el mensaje precioso del Señor. Que Dios nos ayude a poder, hermanos, crecer en la fe y a poner nuestra fe y toda nuestra esperanza solo en Jesucristo. Él solamente salva. Que Dios nos bendiga. Amén.